buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de análisis más allá de la noticia. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para profundizar en los temas que cotidianamente le damos aquí y en otros noticieros de esta su estación, su casa, Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Ciudad y Poder. Hoy por la tarde, y esto lo han manejado poco los medios de comunicación, a pesar de que lo publica el Reforma, uno de los reporteros de este prestigiado periódico, que bueno, es de los pocos que hacen frente y que señalan los muchos errores que comete López Obrador y que anuncia en sus mañaneras por sistema. Pues el periódico Reforma logró obtener una copia de la demanda original que presentó la Fiscalía General de la República ante un juez en contra de Luis Videgaray, en la que se dio incluso la orden de aprehensión y que luego le regresan a la propia Fiscalía, considerando el juez que le faltan elementos para soportar una acusación de esa naturaleza. Pues bien, el documento logrado por obtener una copia por, ya le dije, el prestigiado periódico Reforma, el reportero, el periodista Abel Barajas, obtiene una copia de este documento, que es algo que nadie había revelado. Señalan al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto, como directamente causante de esta crisis y de los sobornos que se dieron con el caso de Odebrecht, que ya sabe usted que en distintos países, en Brasil, Perú, en fin, han sido ya objeto los expresidentes de cárcel incluso. Bueno, pues aquí hemos hablado de un presunto acuerdo entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que fue lo que le permitió allanarse a la presidencia de la República. La teoría de este complot, como diría López Obrador, es que Enrique Peña Nieto pactó con el presidente enviando a un candidato débil, como lo fue Mid, aun cuando sea una persona muy preparada, pues como candidato se veía débil, y la misma teoría nos señalaba que se emprendió una campaña, una dura campaña, en contra del candidato panista Ricardo Anaya, para de esta manera dejarle prácticamente libre el camino, con una campaña que llevaba López Obrador de prácticamente 18 años y sembrando la esperanza a los mexicanos de salir de la pobreza, de tener un México mejor, que hoy, a 23 meses de su toma de posesión, pues vemos que lejos de mejorar estamos en peores condiciones. El argumento que utiliza López Obrador y que incluso llegó a decir nos cayó la pandemia como anillo al dedo, pues no la creo válida, porque pues antes de que iniciara la pandemia, recuerda usted la pandemia, las primeras informaciones que tuvimos fueron que en diciembre en Wuhan, en China, se presenta el primer caso y nos llega la pandemia a nosotros, a México, por ahí de febrero, marzo, justamente de la esposa de un trabajador de Sinaloa que había ido a visitar a sus parientes a China, regresa y pues de ahí empieza todo este desastre que tenemos a la fecha, porque los servicios de salud, habiendo cambiado el sistema del Seguro Popular a un INSABI, que pues a la fecha no tiene ni siquiera reglas de operación, y con un operador tan servil al presidente, porque no podemos utilizar otra palabra, que maquilla las cifras, porque pues de acuerdo a los datos de los que disponemos a este día son alrededor de 96,000 las personas afectadas, y estudios muy serios señalan que podrían ser cuando menos el doble, 180,000, 200,000 las personas que ya son víctimas del coronavirus o el COVID-19.
Y bueno, pues en diversas ocasiones se ha visto que no se ha tocado a la gente cercana a Enrique Peña Nieto, o no se había tocado a Enrique Peña Nieto. Aquí el cuestionamiento está precisamente en si esta denuncia, esta investigación de la Fiscalía General de la República fue regresada porque culpan directamente a Enrique Peña Nieto de traición a la patria y de corrupción, o si efectivamente se trata de sustentar de manera más fehaciente el que Enrique Peña Nieto haya sido el principal responsable. De ser así, pues indudablemente que Lozoya no habría actuado de manera personal. Esto echaría por tierra justamente esta teoría del acuerdo previo, o se trata, o se trataría, si esto prospera, de una medida desesperada de el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ve que día a día va disminuyendo su popularidad. Él, cuando entra, incluso antes de que tomara posesión, andaba arriba del 80%, algo increíble para un político que llegue a esos niveles. Y a la fecha, después de casi 2 años, pues su popularidad, de acuerdo a las diversas encuestas, anda entre el 45, y hay como Mitofsky, que es de los que más le favorecen, que lo pone arriba del 52-53%. Entonces, las condiciones para el país en muchos rubros, en el económico, en el educativo, en el de salud y en el de seguridad, están por tierra. Para analizar estas situaciones, hoy tengo el gusto y el honor de que me acompañe uno de los periodistas más reconocidos que tenemos en Querétaro, tu amigo. a Rafael Piña. Aparte de que tenga el gusto de que seamos amigos, está conmigo Rafael Piña, con una larga trayectoria. Yo te agradezco muchísimo, ¿más? Rafael, que Juan Álvaro, qué gusto. ¿Cómo estás? estés aquí Chócalas. conmigo. Pim, pom, papas. Aquí estamos. Aquí estamos, mira. De Mira. esta bomba que da hoy el periódico Reforma, en la que acusan directamente a Peña Nieto de ser el responsable de los sobornos y haber recibido los beneficios de Odebrecht. Y pues la investigación del periodista de este medio Traición a la patria, le dice, ¿no? lo acusa de traición a la patria y obviamente también de corrupción. Y esto está en el expediente que originalmente se mandó a la fiscalía, y si recuerdas, el juez la regresa a la fiscalía para decir susténtela de mejor manera, pero nadie había tocado el tema que señalaba, es decir, había orden de aprehensión, se pedía orden de aprehensión en contra de Videgaray, pero nadie había revelado que en el cuerpo de la denuncia viene el En un párrafo, ¿no? de Enrique Peña Nieto como el principal operador de esta situación. O sea, la nota la dimos hoy al mediodía, y dice que pues el presidente obtuvo los beneficios de la empresa de Odebrecht, quien ya había sido, dice, había sido objeto de cohecho, traicionando a la patria por su mal desempeño. Qué fuerte, ¿no? No, está tremendo. Hablaba yo antes que llegaras porque, Sí. bueno, Rafael le llegó una llamada de última Perdón, una hora. disculpa. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias, Juan Álvaro, estar en tu espacio primeramente. Gracias, Juan Álvaro, y para los amigos, de verdad que tenemos muchos años el privilegio de la amistad de Juan Álvaro, al cual le pedimos que nos acerquemos tantito más. Ahí Sí, guardando la sana distancia. Estamos guardando la sana distancia, productores. Ahora, si quieres. Que tú te recuerdas más. Ya me recorras. Sí, está bien. Oye. 1.5 metros. Sí, 1.5 metros, mira. Oye, muchas gracias, Juan Álvaro. La verdad es que Juan Álvaro forma parte de esta gran familia de Querétaro Network TV, de su director Javier García Santana, y la verdad es que hay temas que vale la pena, como estas circunstancias, estas noticias que vale la pena analizar. Este documento que bien ha sido bien llevado, mal traído y ha sido desmenuzado en los medios de comunicación, y que bueno, es una declaración muy grande, un documento muy largo, en el que ha habido señalamientos, ha habido nombres que todos ya hemos mencionado, y que ahora en el periódico Reforma pues sorprende
el licenciado Enrique Peña Nieto, expresidente de México, pues sea calificado por la Fiscalía General de la República como traidor a la patria, ¿no? Sí, efectivamente. Y tema de criminales que fue hecho, ¿no? Palabras. Sí. Entonces, yo creo que el tema es como coyuntural, Juan Álvaro, porque pueden pasar semanas y no sabemos de este documento. Bueno, no sabemos nada de Lozoya desde que llegó, ya han pasado meses. Pues sigue en su casa, ¿no? Ajá. Sigue en su casa. Tomándose unos vinitos. No, del buen vino que sabe. Y lo demás ha sido señalamientos, acusaciones, que si las trajo, que si la maleta, que si subió la maleta, que si le dio la maleta con dinero. Me parece que han estado desmenuzando a su conveniencia el gobierno federal este documento, ha sido sus pausas y lo deslizan, Juan Álvaro, lo deslizan para, yo, en opinión muy particular, es que es una cortina de humo, de nueva cuenta, para distraer otros temas muy calientes que se traían, sobre todo diplomáticos, en el caso de que si la salutación o no la salutación al presidente o al virtual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Biden, que es un tema no menor y que se estaba caldeando el caldero, ¿no? Sí, aquí tenemos varias vertientes. Hay muchas aristas. Tenemos varias vertientes. Uno, de ser cierto y de confirmarse que la nueva denuncia que presentará la Fiscalía lleva consigo esta acusación directa a Peña Nieto, quiere decir que a esta teoría del acuerdo previo, el complot, el acuerdo, era totalmente falso. O definitivamente llegaron a tal punto que tronó ese acuerdo y, bueno, pues acuérdate, la denuncia contra Videgaray, sí, hizo que de inmediato apareciera el video de Pío López Obrador. Ah, sí, claro. Y se dice que, bueno, pues que imagínate con los servicios de inteligencia que tenía Peña Nieto, que todavía existía el CISEN, porque López Obrador lo desapareció. ¿Cuánta información no tendrá? No es el presidente de la República, ¿no? O sea, para los que piensen que con CISEN o sin CISEN, pues es presidencia de la República, Juan Álvaro. Claro, tiene un servicio de espionaje de primero. Pues aquí lo tenemos, pero no tenga la presidencia de la República. A ver, un gobierno justifica su actuar en pro del blindaje de la seguridad de la soberanía nacional y por eso ejerce, como dice más o menos así, ¿no? Parafraseando, ejerce la autoridad para poder intervenir causas y tal. Bueno, el chiste es que ellos tienen información y tienen cómo llegar y desencriptar lo que tengamos, sobre todo los temas periodísticos. De repente hay mucha inquietud, Juan Álvaro. Tenemos una persecución abierta. ¿Sí? Y es histórico, pero es histórico, no es de hoy, ni de ayer, ni de antier, Pues nunca había visto yo tan grave. Rafa, tengo 47 años en esto. Sabemos, como dice la población popularmente, sí, hay pájaros en los alambres. Pero muchos. Y sabemos que los políticos, los líderes sindicales, los activistas sociales, los periodistas, todos los empresarios, todos los centros de poder están alambreados. Y de influencia. ¿Sí? Así, están alambreados. Siempre digo, la Constitución y las leyes, el Código Penal establece, autoriza, incluso, pero en casos de intervención, de investigaciones criminales. Y lo bueno que estuvimos alambreados por el gobierno local, o sea, por el gobierno mexicano, porque ha habido casos en donde, ¿te acuerdas? No hace mucho tiempo que tienen listas y listas de contactos a nivel internacional los Estados Unidos. El famoso caso del Indiquín, en fin, todas estas cuestiones, todos estamos alambreados y vivimos bajo una especie de paranoia, ¿no? Es decir, incluso hasta para sentirnos interesantes. No, es que el teléfono está alambreado, sí, digan lo que digan. En la mitología griega, tú recordarás seguramente, lo estudiamos, el dios Argos, el que todo lo ve, ¿no? Entonces, muchas veces se han visto los operativos bautizados con ese nombre en diferentes partes de México, operativo Argos, porque todo lo ven. Y bueno, sabemos que por seguridad el gobierno
¿no? Y yo lo he vivido, yo alguna vez lo viví, por precaución se le da especial seguimiento a temas, ¿no? O a sí, personajes, sí, ¿no? efectivamente. Entonces, pero bueno, la verdad es que con este documento, volviendo a este documento, si me permites, Juan Álvaro, se ha ido desmenuzando a conveniencia de los A los tiempos. tiempos, sí. Porque, bueno, para López Obrador todo tiene que ver con la elección. Definitivamente, yo No, estoy todo tiene una convencido. consecuencia que va Y, directamente al 2021. y yo discutí ayer con un entrevistado la situación de, porque salió al canto, bueno, Sí. dime una cosa que haya hecho bien el presidente. Y el entrevistado dijo la lucha contra la corrupción. Ujú. Yo creo que en lugar de la lucha contra la corrupción, lo que pasa es que la corrupción ya alcanzó o afloró, Sí. más que nada en este sexenio. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Ujú. Rafael. Muchos de los colaboradores de López Obrador pues son políticos de De vieja abolengo, cuña. que vienen del PRI, que vienen del PAN, y los nombres ahí A está ver, Barlet, Barlet, ahí tenemos Monreal. exactamente. No, no, eh. no acabamos, hasta Ana Gloria Guevara, digo, Ana Guevara. Ay, Anita, que ahora está También, acusada de... Qué pena, ¿no? no, qué decir, qué Más allá de la manera pena, tan Juan Álvaro, tremenda de defraudar incluso, híjole, primero sí. la confianza de quien lo llamó. Segundo, pues era una heroína nacional por el deporte. Y llegas a un Ejemplo de puesto y deportista, llegas, además. como dicen, por ahí ponme donde hay y yo me encargo de lo demás. Parece ser esa la mentalidad de esta 4T, que bueno, pues como lo dijo ¿Qué ya va a pensar la gente que el votó por Andrés Manuel López Obrador buscando que la tercera vía iba a ser la solución para un México más transparente y con menos corrupción y más justo? Pues eso fue, por eso votaron más de 30 millones de mexicanos, con esa esperanza, porque ya estaban hasta el gorro, y bueno, tú lo sabes, los estudiosos, los politólogos. Yo recuerdo haber asistido a una conferencia al Colegio de México, Ajá. y no se me olvida esa frase, ya hace muchos años de este curso, era todavía cuando trabajaba yo en el diario de Querétaro, y había una gran preocupación por prepararnos a los Sí. periodistas, y estaba don Benjamín Wong como director general de la Organización La Editorial mexicana, Mexicana. claro, los soles. Recuerda que después hace el periódico Punto, que era lo llamaban el periódico de los periodistas. Entonces, él sí tenía una gran preocupación porque nosotros nos preparáramos más, y en una conferencia del Colegio de México, el ponente dijo, es que la corrupción es el engrudo del sistema, ¿sí? Es lo que lo hace funcionar. Y pues trasladándolo también en palabras coloquiales, podemos decir que tanto peca el que mata a la vaca Como como el la que que le les tira la detiene la vaca. pata, ¿no? Ujú. Entonces, es tanto el corruptor como el que se deja corromper, y entonces eso hace las cosas. Cuando se viene la alternancia, dicen, bueno, los panistas salieron igual que los priistas, lo que pasa es que los priistas sí nos dejaban robar, y los panistas lo quieren todo para él. Bueno, viene una tercera alternancia con la gran esperanza en De un la país 4T. más Ujú. difícil, la denominada 4T, que si le preguntas al propio presidente, yo creo, no te va a definir conceptualmente qué es la 4T. Es No. decir, se refiere al pasado, como que quiere que sea Él hace referencias como a las constituciones, ¿no? una copia del mandato de Benito Juárez, de De la... la cuestión de Apatzingán, y luego la constitución, bueno, primero el plan de Iguala, ¿no? Sí, Y sí, luego sí. la cuestión de Apatzingán, y luego la del Que se 17, confunda con los sentimientos de la de nación, la y que haya dicho que nación. Guerrero se los hizo por favor, Hay ahí algo sí, muy importante, Juan está Álvaro, grave. y que llama a la reflexión. En este México atribulado, en donde hace rato en mi colaboración que tengo del Correo del Sangremal, hablaba del respeto a las instituciones. Podremos tener buenos, malos gobiernos, no son perfectos, son perfectibles, pero alguien que haya dicho al diablo las instituciones, ¿Sí? alguien que se haya referido como al diablo las Y instituciones, lo está cumpliendo. lo está cumpliendo y además está demostrando que la cuarta transformación va dirigida a una constitución con tintes bolivarianos, con una constitución como empezó el script, revisa la historia de los últimos años de la década de Venezuela, Uh -huh. empezaron a cambiar y a reformar lo que hoy
se está presentando como iniciativas en el Congreso Federal. Sí. Esa es la alarma, esa es la alerta que están poniendo los círculos empresariales, y no porque sean de derecha, de izquierda, o socialistas o no socialistas, Juan Álvaro, sino que este país, su riqueza radica en la mentalidad, en la forma de pensar y gobernar, de apoyar a la gente. O sea, no dudo que haya buenos políticos, claro que los hay, históricamente ha habido, en todos lados, en todos los partidos. El mandato superior que tiene el gobierno, sea cual sea de su nivel, es ver por los ciudadanos, por el pueblo que es el que los eligió, ¿no? El mandato consagrado que es ese. Bueno, amén de eso, cuando tú llegas al poder, pero con el antecedente de que tú algún día tuviste la fascinerosa ocurrencia de decir al diablo las instituciones, pues empiezas a dudar, ¿no? Cuando empiezas a ver algunos tipos de acciones que empiezan a ocurrir y de repente te despiertas, Juan Álvaro, con la noticia de que, ¡ay, que viene otra reforma ahora contra los outsourcing! Ya que viene una reforma sobre tal, y viene una iniciativa. Pero es una tras otra. Entonces, con una enorme prisa. ¿A dónde te lleva esto? ¿A dónde nos lleva esto? Porque nos llama a la reflexión. Y es importante que la gente diga, ¿realmente quiero esto? El ataque a mi patrimonio, el ataque a lo que tanto esfuerzo me ha costado, independientemente de los gobiernos que me han gobernado. Esa es la reflexión. Nosotros como periodistas, tú y yo y el gremio, debemos estar vigilantes de nuestro quehacer periodístico todos los días. Sobre todo cuando somos sometidos al escrutinio y al límite de decir, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Estás contra mí. Y además ve adversarios en todas partes en donde no los hay. O sea, quien no piensa como él, es decir, esta dicotomía tan simplista, definitivamente, o eres blanco o es negro, o esta sentencia bíblica, o estáis conmigo o estás contra mí, como lo dijo Jesús. Sí. O sea, esto ya son rasgos mesiánicos. Cuando muy le agregas peligroso a eso, yo lo que pido es una lealtad ciega, o en el mejor de los casos, el 80-90% de lealtad contra el 10% de eficiencia, y por eso tenemos casos de que un ex chofer sea hoy un secretario de Estado o director de una paraestatal. Ya son signos realmente preocupantes, Rafael. En el ámbito de los periodistas, de lo que acabas de comentar, me gustaría hacer referencia a esto y a lo que acabas de mencionar de Biden. De los periodistas, yo tengo documentado, estoy escribiendo un libro justamente sobre esto, que se llama La Cuenta Regresiva. Sí, Juan Álvaro. Ya ves que cada proceso electoral procuro publicar un libro. Bueno, pues hay 27 periodistas así perseguidos, asediados. De los nombres más conocidos, Loret de Mola, Iriar, que se tuvo que ir del país, Ricardo Alemán, que todos los días lo comenta y narra cómo se fue despedido del Financiero, del Milenio, de Televisa, sí, claro, etcétera. Broso, que ya también lo tacharon. Bueno, son 27 nombres para no hacer la cuenta larga, que son asediados de manera directa. Y tenemos a un Jesús Ramírez que en su primera línea, de veras, eso me dio risa, no sé si me dio risa, porque por qué no me podía dar, cuando le entregan a Lor Molécula el doctorado honoris causa. Es el que diario sí tiene acceso a la mañanera. En un principio, Rafa, yo tenía la intención de ir a una mañanera. Ya después de ver el circo del que se trata, la verdad es que no tiene caso. ¿Por qué te levantas tan temprano? No, pues simplemente no duermo, o sea, estoy escribiendo, entonces tendría que irme a México. No, mira. Termino a las 2:03, entonces sí llegaba. Nosotros, como en nuestro quehacer periodístico de todos los días, es actuar con la verdad. Buscar la verdad, donde podamos llegar. Decir que la verdad es relativa. No. También, pero sí, tenemos que buscarla, hurgarle. Estar siempre bajo el tiempo y circunstancia oportuno, Juan Álvaro, de informar a la gente de lo que sucede. Obligación. Y si podemos privilegiarnos de tener un pequeño espacio donde compartir con oportunidad nuestra opinión, que hemos a través de los años, no me comparo con tu gran experiencia, amigo, pero sí, yo ya más de 23 años en esto, decir, a ver,
a la gente, la verdadera fortaleza de las naciones son sus pueblos. Y el quehacer periodístico es ser aliado de los pueblos. Es a quien nos debemos, Rafa. A quien nos debemos. Así, No, finalmente, al gobierno, a los gobernantes, hay que verlos de frente. Y lamentablemente, por un síndrome que desconozco, el periodista, el reportero, regularmente ve en el funcionario, lo ve hacia arriba, o siente que tal vez por los escasos, la mayoría de las veces, los escasos salarios que se perciben en este medio, porque hay que decirlo, los empresarios son finalmente eso, empresarios, y buscan las mayores utilidades. Ahí es donde ellos se ven como iguales, pero los reporteros, la gente de a pie, por el escaso salario muchas veces ve al funcionario, trátese de un diputado, de un presidente municipal, de un gobernador, lo ven hacia arriba, y mucho tiene que ver este factor, y yo creo que ahí hay una deformación profesional. me dijera el fundador del Universal, don Félix Fulgencio Pallavicini, por cierto, constituyente del 17. Así es. Félix Fulgencio Pallavicini, de origen tabasqueño, Juan Álvaro, ¿Sí? pero constituyente por la Ciudad de México, miembro de la Asamblea Constituyente del 17, decía: la pluma puede ser amiga, mas no es esclava. Entonces, ahí se resumen muchas cosas, y yo tuve el privilegio de trabajar con un hombre con mucha visión, que era don Juan Francisco Ile Ortiz. Un señorón, yo también lo conocí. Que yo trabajé en Universal un tiempo. Llegué ahí como un buen reportero, porque soy reportero. Bueno, fuiste director aquí tuvimos el privilegio de colaborar como director editorial del Universal, Juan Álvaro. Sí. Y lo cual me dio mucho gusto. Gracias. Pero yo llegué siendo reportero de lo que soy, porque uno nunca deja de ser reportero. Nunca, el ex se nos quita eso, dejamos de ser reportero de provincia, y con esa bonomía del licenciado Juan Francisco Ile Ortiz. Por favor, don Rafael, sientes, te impone, ¿no? Sí, no. Es la historia del gran diario de México, y de los grandes diarios de México, que la relación está con el Estado, pero la relación primordial es con el pueblo. Ya nos desviamos, ya nos fuimos hasta, perdóname, Juan Álvaro, la prensa tiene que ver, hablando de la demanda. Es la prensa, es el Reforma, podemos decir el Reforma, el Universal, son los que están sosteniendo esos contrapesos, porque, da pena, la verdad a mí me da pena que La Jornada, que es además, si checan ustedes ahí en la página, esto sí está en la página, tiene el mayor presupuesto de todos los medios de comunicación, aparte de Televisa, estamos hablando de medios impresos, y La Jornada de ese periódico que alcanzó tanta credibilidad con el asunto del subcomandante Marcos, pues hoy ese prestigio lo echa en un embudo por si puedes sacar ahí la cifra que recibe. Y curiosamente también, fíjate, por ejemplo, un amigo, muy amigo de López Obrador, el Diario de Tabasco, curioso, es el que ocupa el segundo lugar en cuanto a los medios. O sea, no hay una relación perversa, o no debe haber una relación perversa entre el político y el periodista. Acuérdate que don Julio Scherer, en uno de sus libros, Mis Tiempos, empieza justamente en el prefacio diciendo: políticos y periodistas se buscan, se repelen. Y luego sigue una serie de frases, pero su conclusión es: de tal manera que el matrimonio es imposible, pero el amaciato necesario. Esa frase es muy buena. Así lo escribió don Julio, está también un prefacio de una vez. Oye, Juan Álvaro, de veras, qué a gusto estar en esta mesa compartiendo contigo, porque podríamos llevarnos 3 horas aquí. Aparentemente brincamos. Perdón, pero sí. Pero tenemos que llegar a este punto. Sí, tú acabas de mencionar otro aspecto. Es que diario tenemos un material y dices, ¿por dónde le empiezo? ¿Por qué ángulo, no? Ayer se echó 3 horas 12 minutos en la mañana. Oye, que fue el récord, ¿no? Disculpa, sí, de plano. ¿Por qué se extendió tanto, Juan Álvaro? Es que esa es su manera de gobernar. Así lo hacía Fidel, ¿no? Tenía tiempos de 10 horas en la televisión. Chávez, Maduro, todos los días también un programa a diario.
supuestamente Sí, era para comunicarse con la población. sí, Esa es la manera de gobernar de López Obrador. A él le encanta estas mañaneras, obviamente con su primera línea, claro. en donde los doctores honoris causa les manda ahí Jesús Ramírez la pregunta que tiene. El Digo, es script. que se Sí, nota, la verdad. hasta lo leen. Sí, o sea, Lo y a va veces leyendo, hasta se Lord equivoca, ¿no? Y Molécula. allá Jesús Ramírez y su Sí, equipo Lord Molécula lo va aventándole leyendo, las sí. cosas. Y bueno, pues te la ponen a lo que nosotros llamamos aquí en el medio periodístico, a puros pases a Te la puso red, pase de ¿no? gol. O el tema que el presidente quiere abordar, pues es ahí planteado por eso. Porque, por ejemplo, cuando ha estado por ahí Ricardo Rocha, qué Sí. diferencia, cuando está, Ciro, bueno, Nino nuestro Canún. Nino Canún, Denise eh, Dresser. también, bueno, tal vez una de las más fuertes fue la de nuestro compatriota que se fue allá a los Estados Unidos, eh, Ramos, Jorge Ramos. Jorge Ramos, que también pues, Sí, se le puso. Ahí, eso es lo que deberíamos hacer, sí. cuestionar las situaciones que a la población le preocupan, no ponerle pases a la red para que hablen de los conservadores, de los fifís, de que genere esta Esa división polarización, tan ¿verdad? grave Sí. que ya estamos viendo un palacio, una plaza Constitución ocupada, que vamos a ver el día 21 una marcha, y si te acuerdas, cuando el presidente dijo, el día que ustedes me junten 100,000 más uno, yo me voy. Pues le juntaron 180,000 documentados Sí, por 180 notario y no mil. se fue. Y aquí voy a hacer referencia a una persona que es queretana, va a venir el próximo jueves, Ujú. porque también estamos tratando de seguir ciertas secuelas con los nuevos partidos Sí. políticos. Va a estar aquí José Luis Aguilera Ah, y te platico la anécdota que José Luis Aguilera en sus tiempos juveniles compitió en esos famosos concursos de oratoria claro. que se Del ordenan Universal. justamente el Universal, el Ujú. CQV, etcétera, pero Sí. eran de gran No, calidad. claro, yo me acuerdo, ahí estaba también este otro abogado Bueno, de de ahí salieron los izquierda, Ortiz Arano, unos Mariano extraordinarios. Palacios, Fernando Mariano Tizarana, Palacios, Muñoz Ledo, bueno, exactamente. de los concursos de oratoria del Universal, hay otro abogado que también estuvo en las izquierdas queretanas, ahorita se me fue Bueno, muchísimo, sí, muchísima digo, gente. porque realmente era una escuela en donde iba la crema innata de los aspirantes a políticos. La oratoria, El evidentemente, pues presidente un Fabián Camacho, instrumento, el no presidente Canaco también estuvo ahí, efectivamente, Fabián Camacho, sí, bueno, efectivamente. híjole, se larga la lista, Juan Álvaro. Bueno, pues la anécdota va en el sentido de que el concurso fue en Monterrey, Ujú. ganó el de Jalisco. Sí, Pero bueno, había participado Aguilera por Querétaro y López Obrador por Tabasco. sí. Bueno, pues estando ya la premiación, López Obrador dijo, no, yo no gané, ese señor es espurio, no es cierto, yo gané el concurso. Entonces, eso te habla de esa mentalidad que desde Desde aquella joven tiene, ocasión, desde entonces tiene, y se la voy a recordar a esta José Luis, sí, anécdota a Aguilera, que ya se sí. comprometió a estar aquí el próximo jueves. Y entonces, aquí tenemos ese factor de que únicamente lo que yo digo, eso es lo válido. ¿Qué pasó cuando pierde o se dan los resultados oficiales con Calderón, su enemigo preferido, y él se autoproclama Sí, presidente legítimo presidente y le llama a Calderón presidente espurio. espurio? Ujú. Ese es el problema de fondo. Y hay quienes ya han ido más lejos haciendo un perfil psicológico de López Obrador, y esto lo voy a conjuntar un poquito con lo que decía Lord Acton. El poder trastorna, el poder te corrompe, el poder absoluto te corrompe absolutamente. Y aquí no estamos hablando de una corrupción, no tanto del dinero, porque tú lo sabes y conoces como yo a muchos políticos y cómo tienen esa transformación kafkiana. La verdad es decir, son contadísimos, Rafael, los que yo creo que Que viven pudieron en la salir, justa medianía. que saben, no, eso olvida. Fíjate que Alfredo Botello yo creo que sí lo practica, y si no, pues es un buen, pero yo sí, te podía contar con los dedos de la mano en 47 años a políticos que sí han sabido vivir de su salario, hacer un buen trabajo, porque el dinero, pues ahí lo tienes, en arca abierta el más justo peca, pero lo más grave es lo que llaman la vitamina P, Rafa. ¿P? La vitamina P, sí, de ¿Qué? poder. Ah, El poder te enloquece y sea al nivel que sea.
si así no seas tienes bien los valores cimentados, ¿no? definitivamente, y Ujú. mucha gente, al igual que cuando son llamados, perdón por la proporción, decir, pero hablo de las cantidades de dinero y el poder que te da el narcotráfico y el poder político. Cuando no es bien manejado, cuando no tienes esos principios, esos valores y el verdadero sentido de servir, como siempre, la palabra preferida en todas las campañas, no he Ujú. dejado de oírla. Imagínate cuántas campañas llevo, échale cuentas, échale Mejor, cuentas. mejor no decimos, mi querido Juan Álvaro. Entonces, esta situación ha hecho enloquecer al presidente. Pero antes había verticalidad y obediencia en el otrora partidazo, ¿no? No, Te era tocaba la la disciplina disciplina partidista, eso partidista era lo que ordenaba, de soltar al candidato de la unidad. pero aquí vamos a la lealtad ciega. Eh, Eso, hay una enorme diferencia, porque allá siquiera hablabas de una estructura piramidal, pero aquí estamos hablando de una lealtad ciega, es decir, ujú. y llegamos a la famosa anécdota aquella de qué son las que usted diga, señor La que usted presidente. diga, señor Entonces, presidente. está grave la Y volvemos a situación. lo mismo, ¿eh? Yo creo que estamos igual o peor, pero bueno. Entonces, esto es lo que está generando ya una profunda división. En Sí. mucha parte, López Obrador, que es un experto en eso tal vez, eso debía haberle dado como respuesta a mi entrevistado de ayer. Dime una cosa buena, es un excelente provocador. Es excelente para Sí, dividir sí. conservadores y no me gusta decirle, como les dicen a los seguidores de AMLO, se me hace muy Despectivo. despectivo. La verdad, es una palabra que no Sí, utilizo ¿no? a los seguidores de AMLO que lamentablemente están perdiendo la esperanza por lo que votaron por Ujú. él, para salir de la El pobreza. desencanto, ¿no? Pero con 2.300 pesos o con 3.000 y pico de los sembradores de vida que iban a sembrar, la verdad, es que cuando lo oí, de maravillas, van a sembrar millones de árboles y no Sí. llegaron a 200.000. Sí. Y toda la lana se ocupó y acá no compraron nada para la pandemia. Sí, ¿no? 1.380 médicos, enfermeros, enfermeras, Sí. afanadores En muertos en el hospitales, hospital claro. porque las compras que hizo sobre Robledo, o sea, dices, bueno, yo quiero creer en el presidente, pero con tanta mentira, le llevan 38.000, la página de Spin le lleva 38, creo que ya van los 40.000, 38,000, las 40,000 mentiras mentiras. documentadas en las mañaneras, o los temas que trata de evitar. Aquí no le pasa nada, pero en Estados Unidos le cortan la transmisión como a Trump. Fíjate, o sea, la diferencia, ¿no? ¿no? Y ahí tenemos, bueno, en mi caso, la verdad, nunca, ni ha sido desmentido una nota, ni nunca me han cortado una transmisión, y menos aquí en esta casa que es tan profesional y tan Plural, seria. sí. Pero eso es lo que deberíamos hacer, Rafa. Y se hace difícil llevar, como lo estamos haciendo, un análisis sistemático en esta situación, porque todos los temas nos brincan. Sí. Todos los temas nos brincan. Economía. Pues caramba, Exacto. estábamos en el 2.3 cuando terminó Peña, con todo y corrupción. Hoy estamos en el menos 18%. Seguridad. Seguridad, llevamos 65.000 muertos. Salud. Son 100.000 oficialmente, casi 100.000, 96.000 y cacho al día de hoy, Los muertos pero por son COVID. 180.000. Educación, no va a haber valoración. Y tenemos, por ejemplo, un número y esto se está guardando con mucho sigilo, un número de maestros en el sector del magisterio que a pesar de no haber clases, están igual, de todos. O sea, finalmente la pandemia no respeta a nadie, ni a Claro. ricos ni a pobres. No. Tal vez al gobernador de Puebla, ¿verdad? Que dice que era para los pobres, pobrecitos, Sí, pobre, señor. más pobre él. No tiene. Usted es pobre entre los pobres. O sea, Dentro de sus locuras, ¿no? y ves este tipo de cosas y que se tolere lo de Barley, por ejemplo. Yo he insistido y lo digo a cuadro. ¿Qué le sabrá Barley al presidente? Que es intocable. Ujú. Lo que está pasando en Tabasco. Por eso te digo que, En su tierra. por eso lo que está pasando ahí y la manera, vi uno de los videos, todavía, si le quieres llamar para la cámara, pero bueno, Peña y Calderón sí se metieron al agua. Este hombre que dice amar a México, a su pueblo,
Desde Lo hizo en arribita. helicóptero. No se mojó los pies. No. Y esta es la presa, y aquí tenemos, y la cuenca del Grijalva ahí. Dios mío, no, no es posible. O sea, señor presidente, yo lo he dicho, quiero creerle algo. Ya, definitivamente yo no veo las mañanas. Es decir, No, yo también ya contratamos el perdí la servicio. capacidad de asombro, Juan Álvaro. Y yo creo que todavía no la perdemos. O sea, todavía lo que viene es peor. Contratamos mejor el servicio del resumen de la Sí, mañanera sí. y le dedicamos aquí 5 minutos, cuando mucho, porque de veras busco como si fuera una aguja en un pajar, esto es bueno. Y la respuesta entonces a la pregunta que me hicieron ayer de algo bueno que encontraste, pues ya lo dijimos. Es muy bueno para hacer campañas, porque está en campaña. Sí, en campaña, sí. Para eso es excelente. Sí. Y para mentir. Miente con un cinismo que, como le decía Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, miente y Sí. una mentira a fuerza de repetirla va Se convierte en verdad. convertirla en una verdad. Entonces, Es tremendo, Juan Álvaro. está delicada la situación. Sí. Rafael, yo quisiera, pues nos quedan 2 minutos y el que estuvo hablando fui yo. No, que ves que yo producción. de verdad que te escucho y Y el que coincido, que habla, coincido mucho, Juan Álvaro, en estos tiempos, insisto, tan atribulados, en donde nuestra misión como periodistas es compartir nuestro punto de vista, darle información en concreto, darle información sin cortapisas, como que así lo hemos venido haciendo, con el respeto a nuestra profesión, a nuestro oficio. Muy lamentable, muy lacerante que vemos en nuestro México que matan a balazos a periodistas que en pleno trabajo en la cobertura, en donde Periodistas Sin Fronteras cataloga a México como uno de los países más peligrosos. El más peligroso ya. Ya después de Con antes, más muertos antes era Irak, los países, pero, ¿sí? de los países que están en guerra. Más ¿sí? de Afganistán y te digo, otras organizaciones como en fin, hay Artículo 19. artículo 19. Y preocupante, Juan Álvaro. Juan Álvaro, seguir trabajando, no al contentillo, tampoco cerrándonos puentes porque son nuestras fuentes de información, no cerrar puentes porque son fuentes de información, pero yo me quedo con esa frase que me compartió Juan Francisco Hill Ortiz, el licenciado: la pluma puede ser amiga, mas no es esclava. Y de ahí parte todo. El sano ejercicio de la libertad de expresión en todos los ámbitos, porque también es cierto que nuestro oficio es importante, el oficio de los ciudadanos que a través de las redes sociales reportean, informan, comunican, se vuelven grandes reporteros, se vuelven grandes aliados del gremio, y bueno, ahí están resultados muy importantes que señalan y que tienen en la lupa a la autoridad, sea quien sea la autoridad, Juan Álvaro. Y yo te quiero agradecer finalmente el que me hayas invitado en este momento de reflexión. Tengo el privilegio de conocerte hace muchos años. Quizás muchos reporteros no te conozcan de la nueva generación, pero yo, que era un muchachito que trabajaba en desarrollo radiofónico con Joaquín San Román y Andrés Esteves, reportero de radio, coincidíamos en varias reuniones y en varios eventos, Juan Álvaro. Y ya después la vida por ahí nos encontraba y nos saludábamos con mucho gusto. Mi reconocimiento a tu labor, Juan Álvaro, a tu gran equipo y desde luego a nuestro director Javier García Santana por la oportunidad del espacio. Y que siga Análisis Más Allá de la Noticia hasta donde tenga que llegar, siempre con la verdad, Juan Álvaro, siempre del lado del pueblo, siempre con una misión, Juan Álvaro, como siempre la has llevado. Te felicito y te agradezco mucho. Al contrario, yo te agradezco mucho, me halagan mucho tus palabras. Yo simplemente hago lo que aprendí de los viejos periodistas. Yo estudiaba Derecho, yo todavía leí el primer manual de periodismo de Salvador Borrego, imagínate. Después obviamente me he hecho el de Leñero, después el de Carlos Marín. En fin, nos dice que se nos acabó el tiempo. Yo ya te nos agradezco. Vamos. Entre periodistas te veo. Luego hacemos una mesa de periodistas, invitamos a Anselmo, invitamos a
Pero de aquellos, Sí, no, de aquellos, también hay que invitar. a Paco, a Pfeiffer, a Luis Montes de Oca, Sí, fíjate. hacemos, Vamos a ¿no? hacer, Una tertulia de vamos armándola, vamos armando armándola esto ya. juntos. Ah, no, 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 eso es, no, armándola. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias, nos Bye, vemos mañana a las 3 de la tarde, enseguida gracias. el programa Amor, ¿y cómo se llama el programa de hoy? Enseguida hay un programa ya inmediato, por eso tenemos que Amor, irnos, ya las, ¿cómo? Mente y corazón. se lo recomendamos ampliamente y no se pierda después de las noticias con Santana a las 8 de la Ah, de noche mi que cierra compañero Javier García Santana. el ciclo informativo. Yo le agradezco su atención, póngale me gusta, muchas gracias para que sigamos creciendo en esta gran comunidad. Muy buenas tardes y hasta ratito porque ahí están las mangas de camisa, ¿eh? No se las pierdan. Gracias.